Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Flesh and Blood, tutorial Flesh and Blood 2023 en español. Este vídeo creo que es importante porque vamos a hablar de cómo construir un mazo para jugar. Hemos visto ya los héroes, hemos visto la mecánica del juego, la mecánica de los héroes en sí, hemos visto el tipo de cartas. Bueno, llega el momento que tenemos que seleccionar esas cartas, hacer nuestro mazo y lanzarnos a las partidas. En el último vídeo hablé un poco por encima, lo último que dije, sobre unas modalidades de juego que son la agresiva, agro, la fatiga y la recursión. Vamos a usar estos tres ejemplos con los héroes que tengo aquí. Levia, agresiva. ¿Qué es agresiva? Atacar todo el rato. Cartas de mucho poder de ataque, un poder de ataque alto, poco bloqueo. Este es un claro ejemplo. 0 bloqueo, 6 de ataque. Esto es agresivo. Cartas que te permitan un ataque y un continuar. Un ataque y un dominar. Este ataque te dará un continuar. Tienes que presentar mucho ataque por turno. Esta modalidad, si yo presento 12, 10, 12 ataque por turno, estoy forzando al rival a defender. Defiende con muchas cartas, no podrá atacarme, con lo cual puedo seguir atacando. Hay que mantener mucho el tempo, esto es importante. Si hace dos ataques de 10, de 12 y el siguiente es de 6, le has dado tiempo al rival a recuperarse y te puede atacar a ti después, con lo cual ya estás perdiendo cartas, ya no puedes presentar el mismo nivel de ataque. El agresivo es bastante complicado de mantener. Las cartas muy concretas, mucho ataque. La defensa se la dejarás, en este caso, a el equipamiento, casi siempre. Hablando de defensa, segunda modalidad, fatiga. Fatiga, ¿por qué se llama fatiga? Fatiga por cansancio, básicamente, porque se alarga la partida, se repite, porque está bloqueando todo el rato. Esto lo hace muy bien Olgin. Bloquear con cartas como esta, que tienen 7 de defensa, una reacción de defensa, reacciones de defensa como hundimiento, o usar cartas que te dan vida, otra reacción de defensa, otra que es muy buena, reacciones de defensa. Estás defendiendo constantemente y el ataque que haces es con pocas cartas, pero con cierto nivel. No llegarás a ser los 8 o 10 que puede presentar un agresivo o más, pero por ejemplo el caso de Olgin, pues tiene este martillo que te puede dar 3 o incluso 4, uno más si cumples esa condición, y que cuesta 3. Esos 3 los has pagado con una carta azul. Con lo cual, solo con una carta estás presentando 3 o 4 en cada turno. Y con las otras 3 que has hecho, bloquear. Y si son de este palo, que bloquean tanto, pues imagínate todo lo que has podido bloquear. Y como esa hay muchas, los guardianes tienen muchas cartas de bloqueo. Ese es el juego fatiga. Mucho bloqueo, hacer que el rival se quede sin cartas y la partida dura mucho. Tú tienes 60 cartas en tu mazo, las vas usando, gastando, usando, gastando. Si hay un jugador que se queda sin cartas y no puede jugar, pierde la partida. Eso ocurre muy pocas veces, muy pocas veces. Pero bueno, si enfrente tienes un Olgin que solo bloquea, cuidado, porque lo mismo te pasa. Y recursión. Esta das un buen ejemplo. ¿Por qué? Recursión, que es utilizar, repetir acciones y cartas que se retroalimentan, básicamente. Que no haya mucho brillo por aquí. Una pistolita, que como veis solo ataca por 2, ¿vale? Das recuerdo, mecanóloga, tiene unos ítems, unos elementos, unas maquinitas que coloca en el área de juego, se quedan ahí hasta que por efectos propios de cartas se destruyan, que te dan ciertas ventajas. Pues si has construido o has elegido estas maquinitas para un juego de recursión, pues por ejemplo esta en concreto te otorga 2 recursos
por turno y esta te da un +1 a la pistola usando un recurso. Y la pistola con un recurso te da un contador que al quitarlo dispara. Las cartas se pueden leer. Esta he cogido versión en español fácil. ¿Qué quiere decir esto? Que sin apenas jugar cartas, teniendo esto ya en tu zona de juego, esta te da 2 recursos. Uno se lo pone aquí, otro se lo pone aquí. Se lo quitas ahora al de aquí, le das +1 a la pistola, se lo quitas al de la pistola y la disparas. Y has disparado por 3. Y no has usado cartas. Con lo cual, las 4 cartas que tienes has podido usarlas para dar un go again, o sea, un continuar, para bloquear o para hacer otro tipo de ataque. Pero esa retroalimentación de las cartas, esta alimenta a estas y va tirándose, va dándose un +1, va dándose un X. Eso es el modelo recursión, que lo hace Dash divinamente. Vale, pues teniendo en cuenta esos 3, ya vamos a poner esto por aquí. Eso hay que tenerlo más o menos claro o considerarlo a la hora de crear tu mazo. Muy bien. ¿Qué quieres jugar? Recursión, fatiga, agro. Evidentemente no son 100% así, pues hay pequeñas mezclas. El agro pues puede tener alguna de elementos de recursión o alguna defensa, aunque sea una o 2 cartas que den defensa. Igual para los otros. Hay unos modelos híbridos, ¿vale? Pero bueno, vamos a centrarnos aquí en un caso concreto. Usaremos Levia como ejemplo para ver cómo hacemos el mazo. ¿Por dónde se empieza? Pues está claro, ya lo sabemos todo por la elección de héroe. Aquí la pondré, bueno, ya la sabemos, está por todos lados, no hace falta que la ponga mucho se vea, pero bueno, ahí está, Levia. Importante, una vez que tenemos el héroe, saber cómo juega su mecánica, debemos conocerla ya. Y cada héroe tiene unas cartas particulares, unas especializaciones. Las buscamos. En caso de Levia, pues estas 2, pues mira, estas probablemente sean básicas para nuestro mazo. ¿Cómo juega ese héroe? Ese héroe es un guardián, coge ataques grandes y tiene que pagar por ello mucho, pues tendrá muchas azules. Vamos a jugar, repito, agresivo, pues unas cartas de ataque fuerte. ¿Qué le pasa a este héroe en concreto de Levia? Es un bruto. Vemos cuáles son las cartas buenas de bruto. Pues esta es la mejor. Bloodross Bellow, bramido sangriento, creo que se llama en español. Esta es la mejor, es un bruto. Debemos conocer las cartas de nuestro héroe. La vamos a incluir, seguro. Vale, nos gusta esta. ¿Qué afecta esta a nuestro mazo? Hay que verlo. Esta carta dice que si descartas cartas con un 6 de ataque o más, tus próximos ataques tienen +2. Pues necesitamos cartas de 6 de ataque. Ya solo con tener esta en nuestro mazo nos está condicionando prácticamente el resto de mazo. En este caso la del 6 era bastante obvio porque, aparte de que queremos cartas con mucho ataque porque tenemos la versión agresiva, Levia, lo pondré en español para que se vea, se hace daño a sí misma con una cosa que se llama deuda de sangre. Deuda de sangre es una cualidad que tienen ciertas cartas, ahí lo pone en español, abajo, que si esta carta, estruendo de madera, así se llama, estruendo de madera crujiente, está en tu zona de destierro, al principio de tu fase final, pierde 1 de vida. Quiere decir que por cada carta con deuda de sangre en tu zona de destierro, al final de tu turno pierdes 1 de vida. Si tienes 10 cartas con deuda de sangre en tu zona de destierro, al final de tu turno has perdido 10 de vida. Eso hace que Levia sea injugable prácticamente. Por eso la pobrecita no gana nunca. ¿Por qué la juego? Bueno, eso es una historia de amor-odio que un poco larga. Obviamente tiene su solución, que la tiene la propia Levia. Dice que si se ha colocado una carta con 6 de ataque o más en tu zona de destierro en este turno, las cartas que posees pierden deuda de sangre durante la fase final. Es decir, aquí tengo 3 cartas con deuda de sangre. Estoy en mi turno. Si en mi turno he conseguido de poner ahí, en mi zona de destierro, ya sea del cementerio o de mi mano
de alguna manera. Si he puesto en mi zona de destierro en ese turno una carta con 6 de ataque, está cancelada, anulada la deuda de sangre en ese turno. Eso, si alguna vez alguien juega a Levia, en su momento haré un vídeo un poco más explicativo en detalle. Pero bueno, esto es un detalle para explicar los condicionantes que tienen los héroes a la hora de hacer su mazo. Entonces, ¿qué hemos dicho? Necesito muchas cartas con 6 de ataque. Pues ahí está, a buscarla. Ese va a ser mi mazo. Cartas con 6 de ataque por todos lados. Por todos lados. Las máximas posibles. Y si son azules, mejor que mejor. Las azules me dan 3 recursos magníficos para pagar por otras cartas. Pues azul con 6 es el triunfo. Ahora que solo hay 4 en todo el juego. Bueno, 3 tipos. Son esta. Las 3 son brutos. Esta, 3 de esta, 3 de esta y esta de aquí. O sea, en total 7, 3 tipos de cartas diferentes. 3 copias de una, 3 copias de otra, una copia de la otra. Esa la meterás siempre en tu mazo, en este caso de Levia. Otras cartas genéricas que te interesen. Bueno, hay cartas genéricas que son muy buenas, como Command and Conquer, como Art of War, Arte de la Guerra. Te ayudan, además esta en concreto te ayuda a desterrar una carta. Pues bueno, si hay cartas genéricas que ayudan a ese juego tuyo, las pones también. Otra carta genérica con un 6 es bastante buena y encima tiene una acción que nos interesa mucho. Si esto hace daño, pues el siguiente rival pierde todas las clases y talentos de sus cartas en el siguiente turno. Sabiendo que tenemos que coger muchas cartas de 6 de ataque, pues ahora miramos qué otro tipo de juego tengo. ¿Sigo teniendo el agresivo? Vale, el agresivo es mucho ataque, pues unas cartas que vienen a continuar. Por ejemplo, esta que tiene 6 y si cumplo una, vamos a ver si lo tengo en español, si cumplo cierta condición, me da continuar. Aquí está. Si se destierra una carta con 6 o más, es grito de terror, esta carta tiene continuar. Como coste adicional, tengo que desterrar 3 cartas de tu mano al azar. 3 cartas de tu mano, un momento, lo han traducido mal. Fíjate, me ha venido bien hacer este vídeo. 3 cartas de tu mano. ¡Ojo! A los que jugáis con cartas en español, lo acabo de ver. No es 3 cartas de tu mano, es 3 cartas del cementerio. Aquí lo veis, Graveyard. 3 cartas de tu mano. ¿Cómo se nota que los que han traducido esto no juegan con Levia? Bien, me he dado cuenta que hay un gravísimo error en esta carta. A ver con quién se habla para arreglar eso. Vale. Tenemos ya más o menos claro cómo estamos haciendo nuestro mazo. Hemos elegido versión agresiva. Hemos elegido las cartas buenas para nuestro tipo de héroe. Y según eso, vemos qué otras cartas voy a necesitar. Como estoy jugando estas de aquí, y como estoy jugando Levia, y como quiero ser agresivo, muchas cartas de ataque. O sea, sí, con cartas de ataque elevado. Muchas cartas de ataque y con ataque 6. Mezclaré cartas que me den continuar, cartas que sean azules, cartas para cerrar el juego, que es cerrar el juego cuando queda poca de vida en las últimas manos, un golpe mortal que no se puede evitar. Como por ejemplo cartas que tengan dominar, cartas que sea una reacción de defensa como esta es única, que además hace daño. O sea, en el turno del rival, mientras se me ataca, le puedo hacer daño. Esta es muy buena para acabar combate. Si al otro le queda 2 de vida, estos 2 daños se lo puedo hacer mientras me ataca a mí, cuando me defiendo. Y como he dicho antes, carta que me den uno dominar. Por ejemplo, si le queda poco, ya hemos hablado de lo que es dominar. Esta, por ejemplo, es bastante buena. Tiene 6 de vida, de ataque, perdón, y puede tener un dominar. Ahí lo pone. Con lo cual, probablemente me sirva para cerrar el juego. Pues esas son las cartas que hay que tener. Ya sabéis más o menos cómo hacer un mazo. Conocéis vuestro héroe, sus ventajas, sus inconvenientes, sus puntos fuertes, sus puntos débiles. Coger ese tipo de cartas, coger las buenas para ese tipo de héroe y luego las que condicionan ese tipo de juego.
Bien, veis que hemos hablado de tu héroe, pero no hemos hablado del siguiente héroe, ni tampoco de los equipamientos, que lo veremos en un momento. Cuando juegas, no solo tienes que preocuparte de lo que tu héroe puede hacer, sino de lo que te puede hacer el héroe siguiente. Y esto lo hemos visto mucho cuando juegas contra un mago, barrera arcana. Entonces tienes que tener varias opciones secundarias en tu mazo que puedes cambiar, usar según qué héroe tengas enfrente. Por ejemplo, a ver, tenemos por aquí, juego contra un héroe que me hace daño arcano. Pues probablemente use un equipamiento tipo este o tipo este que me proteja de la barrera arcana. ¿Vale? Estoy jugando contra magos. Aquí tenemos equipamientos que me dan barrera arcana. Aquí tengo más. Esto lo llevaré, que no se vea mucho reflejo. Esto que no será mi equipamiento principal, pero lo llevaré también conmigo cuando vaya a las partidas, o si hago mi lista de mazo, deck list, como se dice en inglés, lo añado también, porque es importante tenerlo si te enfrentas contra un mago. ¿Vale? Otro tipo de cartas, que las tengo aquí. Si juego, por ejemplo, contra Dash, esta carta te permite, está en inglés, pero fácil, destroza X items. O sea, tira un dado y destrozas X, cuando X es la mitad de lo que te haya salido en el dado. Si Dash tiene estos dos, por ejemplo, me interesa mucho destrozárselo. Pues mira, probablemente si juego contra Dash, pondré un par de cartas de estas, tiraré un dado, tiro un dado, ¿qué me sale? Un 4, la mitad 2, 2 ítems que tenga, destrozado, se lo quito y ya, como le quite los equipamientos a Dash, Dash no es nadie. Pues mira, contra Dash pongo unas 2 en mi mazo. Las he cambiado a lo mejor por la que sea, Mirai Space o la que sea. Cuando juego con un ninja contra un asesino que tienen algunos ataques muy bajitos, con sus kodachi, con sus espadas, sus puñales y dagas que atacan por uno, esta carta, que es una reacción de defensa, si defiende un ataque que tiene 2 o menos, al final de esa cadena cojo una carta de mi mazo. Pues estupendo. La reemplazo básicamente. Si juego contra ese tipo de héroes, la pondré. Una poción de energía, si juego contra héroes que me dan Frostbite. Frostbite es congelación. Por ejemplo, Olhin o Islander. Pues probablemente tenga una poción de energía por ahí que si la destruyo consigo dos recursos. Como todo me cuesta un recurso más cuando me pongan una congelación, pues probablemente cuando juegue contra esta gente lo pongo. Es decir, tenemos que elegir una serie de cartas que ponemos al lado en el sideboard que se dice en inglés o simplemente, bueno, cartas extra que las usaremos según el rival que tenemos enfrente. Si queremos mezclar el tipo de juego que hemos dicho antes, agresivo, recursión, fatiga, no es muy recomendable porque si no estás 100% o 90% a uno de ellos, a lo mejor, por ejemplo, si no tengo cartas de 6, cuando hago ciertos efectos, no las cojo, he perdido esos efectos. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se mezclan las cartas. Pero bueno, nunca está de más, por ejemplo, tener el hundimiento. Bueno, pues mira, me da un 4 de defensa. Como yo estoy muy ataque, venga, la defensa será mi equipamiento y esta carta ya está, no voy a defender más. O por ejemplo, recursión, pues mira, Levia tiene por ejemplo estas cartas que se pueden jugar desde la zona de destierro. Pues me sirve, no son 6, bueno, esta sí, ¿verdad? Esta sí la suelo tener, por lo menos una copia, que es un poquito cara, cuesta 3. Pero si resulta que han llegado aquí por una razón o por otra, porque han sido desterradas obviamente, bien del cementerio, bien de mi mano, las puedo jugar desde aquí. Las he jugado, vuelven al cementerio, si las vuelvo a desterrar, lo estoy haciendo constantemente.
¿vale? Eso es un poco mezclar elementos de recursión en tu mazo, que se puede hacer para tener cierta variedad. Bueno, vamos a terminar por los equipamientos, porque no los hemos visto. Hemos decidido jugar agresivo. He dicho antes que la defensa la va a tener que dar los equipamientos. Pues ya me buscaré yo un equipamiento que defienda como una bestia, como este que tiene 6. Este, si se juega un Shadow, uno de las sombras, este es lo que hay que tener. Vale un dinete, la verdad, pero bueno, poco a poco. Si se puede, esta es una inversión interesante. Repito, si se juega con Shadow, que casi nunca, casi nadie lo juega, pero bueno, ahí está. Otra, esta corona, una que me da 2, y para las piernas otro que me da 2. Es decir, con estas 3 cartas ya tengo 10 de defensa. 10 de defensa me valen para un par de turnos por lo menos. Incluso 11, porque esta cuando defiende no se destruye ni nada, se pone un contador de -1 y puede defender una siguiente vez, pero solo con 1, con lo cual 11 de defensa tengo aquí. No está nada mal. Si además he metido una cartita como esta que me da un 4, pues tengo 15 de defensa que puedo usar en un par de turnos que yo esté más o menos flojo o que quiera guardar mis cartas, porque veo que tengo una combinación que puede hacerle 25 de daño. Digo, vale, ahora voy a gastar toda mi defensa con los equipamientos, lo que tenga, porque las cartas que me voy a guardar en el siguiente turno te voy a machacar. ¿Vale? Importante. Si estamos en otro tipo de juego, un poco más recursión, por ejemplo, o nos encontramos contra alguien que nos pone los ¿cómo era? Congelación. La congelación, exactamente. Pues a lo mejor nos interesa coger la túnica. Otra que es cara de la leche. Bueno, vamos a ver opciones baratas que las hay. Para el bruto, por ejemplo, esta. Tira un dado y gana recursos igual a la mitad del número. Lo que pasa es que esto solo vale bueno, no, una vez no. Esto lo puedes hacer cuando tú quieras, mientras no la uses para defender. Vale, pues no está mal. No, perdón, destruye. Sí, ya decía yo. Esto solo lo puedes hacer una vez. Lo destruyes y ya está. La túnica cada 3 turnos tendrá un recurso. Vale, pues esto lo llevas probablemente en tu sideboard, en las cartas extra, junto con la poción, por si te enfrentas con un Oldhim o un Islander que te va a dar la congelación. ¿Vale? En otro momento veremos unas versiones baratas de esto, porque ya he estado hablando con gente que si este juego es pagar por ganar, etcétera. No es que sea pagar por ganar, porque bueno, aquí hay opciones comunes, baratas, que valen muy poquito, que te dan unos efectos parecidos a estos, pero obviamente estos, por ejemplo, solo duran un turno y estos duran varios. Bueno, ahí está la diferencia. Por último, el arma. No he hablado todavía del arma. Eso también depende mucho de tu tipo de juego, obviamente. Si es uno más agresivo, pero que tiene poca continuación o poco uso de cartas, pues mira, podemos tener un hacha que te da por 3 o incluso esta que da por 6, solo pagando 2. Si queremos hacer una serie de combinaciones con ciertas cartas, por ejemplo en este caso esto, pues a lo mejor podemos tener otro tipo de cartas que solo atacan por 3, pero podemos usar las 2, con lo cual ya son 6. Si resulta que nos hemos enfrentado estamos enfrentando a un mago, pues a lo mejor la combinación que he dicho antes es buena, coger una barrera arcana y solo uno para una mano, ¿vale? Y esto es todo. Un pequeño sumario. Primero, el héroe que tienes. Luego, cómo quieres jugar. Agresivo, fatiga, recursión. Y después, qué cartas específicas buenas son para ese héroe según su clase. Bruto, guardián, lo que sea. Esas las tiene en cuenta. Y a partir de ahí ya tienes todos los condicionantes para coger el resto de las cartas. Que necesitan mucho ataque de 6, que necesitan mucha defensa X. Pues nada, simplemente buscarlas, conocerlas. Esa es importante, saber qué cartas son las que te interesan. Y hacer un equilibrio bueno entre cartas azules, rojas, amarillas, según el juego que tengas.
No hay nada más terrible para Levia que tener una mano con 4 cartas rojas. O 4 azules, por ejemplo. Un poco de equilibrio está bien. Bueno, pues con esto yo creo que tenéis los conceptos básicos para empezar a hacer vuestro mazo. Es verdad que algunas cartas son caras, esta es cara, todos estos equipamientos son bastante caros. Bueno, si empezáis poco a poco, pues a lo mejor, os repito, en vez de tener los scabskin leathers que se traducen como piel de cuero, cortezas de cuero, creo que es piel de cuero, sí. Pues a lo mejor coges estos, ¿vale? Y a lo mejor en vez de la túnica, pues tienes algo que también te dé recursos. Para la barrera arcana hay muchos que son comunes. Esta de aquí. Bueno, este también te protege barrera arcana. Vale, poco a poco. Otras opciones que tampoco son muy caras para la cabeza, las manos, las piernas. Siempre hay cartas que no son malas, son buenas. Obviamente estas son mejores, pero que te hacen el apaño por lo menos mientras estás entrando en este juego, porque gastarse 500 euros de golpe, pues mira, no lo recomiendo. No lo recomiendo. Primero ve si te gusta. Y si te gusta y quieres seguirlo un poquito más y quieres dar un pequeño paso para dejar de jugar entre amigos y empezar a jugar en pequeños torneitos de los viernes, por ejemplo, pues mira, ahí si puedes hacerte con alguna carta, pues no está nada mal. Pues nada, espero que haya sido así interesante este vídeo y seguiremos pronto con otros hablando de el precio de las cartas, de equipamientos y alguna cosita más. Muchas gracias y hasta la próxima.